¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Espero que haya empezado bien este día de San Juan y que acabe mejor todavía, ¿eh? Eso espero. Antes de llegar a la celebración de la noche, que es tradicional en nuestra tierra, sí que es una maravillosa oportunidad de estar juntos y alabar al Señor, adorarle, también reflexionar en torno a su palabra. Y me gustaría poder hacerlo en torno a esta primera carta de Juan, que durante unas semanas nos acompañará y que esperamos poder reflexionarla entera. Tampoco es muy larga, así que no será una tarea muy difícil. Y además os invito también a que podáis considerarla, que podáis leerla en estas semanas también para hacer vuestra propia reflexión. Así que, como os digo, empezamos una pequeña serie sobre esta carta que está obviamente muy relacionada con el Evangelio de Juan. Como notaréis, o como seguro que habéis notado en vuestra lectura de la palabra, cuando se lee el Evangelio de Juan, después de haber leído los otros tres, pues aunque no tengamos formación bíblica ni teológica, estoy convencido de que todos vais a notar un cambio abismal entre el lenguaje de los tres primeros evangelios y los marcos de referencia, el reino, los milagros, las parábolas. Y el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que, por ejemplo, no tiene ni una parábola para señalar el tema, ¿no? Y sus metáforas, ¿no? Esas comparaciones, ¿no? Esas evocaciones que hace el Evangelio cuando nos hace pensar en Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Esos yo soy, ¿no? Que definen a Dios a lo largo del Evangelio, que van acompañados cada uno de una señal, de un milagro, de algo que evidencia eso, ¿no? Y que incluso están fuera de los contextos que se utilizan en los sinópticos, en muchos de ellos, ¿no? Por lo tanto, estoy convencido que todos habréis notado esa diferencia. Y es curioso, no sé por qué, bueno, alguna idea tengo, que mucha gente prefiere la lectura del Evangelio de Juan a la lectura de los sinópticos. De hecho, la Iglesia a veces, con este estilo reduccionista que nos caracteriza muchas veces, ¿verdad? En la Iglesia, pues cuando queremos regalar un evangelio a alguien que no conoce el texto bíblico, que no conoce el cristianismo, muchas veces decimos, toma el Evangelio de Juan, ¿verdad?, y recomendamos a muchas personas empezar la lectura de la palabra, que siempre puede resultar árida, ¿no? Si no la has leído y no has tenido una formación al respecto, que empiece haciéndolo por el Evangelio de Juan, ¿no? Imagino que con la esperanza de que esas metáforas, ¿no?, esas evocaciones que hace Juan, hablen por sí mismas, ¿no?, y ayuden al lector por sí mismo a hacer su propio camino y su propio acercamiento a Dios. Así que, en este caso, esta primera carta de Juan sigue esa línea del Evangelio y vamos a encontrar muchas referencias a términos y a maneras de entender de Juan y del entorno de las comunidades donde este Evangelio y estas cartas surgen. Es cierto que le llamamos carta, aunque no vais a ver remitentes, no vais a ver referencias a cartas. De hecho, muchos piensan que es más una exhortación, un sermón, una reflexión, ¿no?, para estas comunidades que formaban las comunidades juaninas, ¿no?, que tenían sus diferencias con respecto a otras comunidades. Ya sabéis que muchas veces he dicho que no tenemos que asustarnos en absoluto de la pluralidad inmensa que había en el cristianismo primitivo y que, de hecho, no solo no tendríamos que asustarnos ni lavarle la cara, sino que nos tendríamos que mirar en ese pluralismo que se refleja también en la palabra, ¿no?, en los diferentes libros que componen, en este caso, el Nuevo Testamento. Y es enriquecedor y nos ayudaría mucho, ¿verdad?, también a establecer pues momentos y contextos de unión desde la pluralidad, ¿no?, que tantas veces necesitamos. Por lo tanto, estamos ante una carta, vamos a seguir llamándola así, ¿verdad?, muy interesante, que comienza haciendo referencia curiosamente y contrastando un poco con el tono del Evangelio, pues comienza haciendo referencia a lo que se ha vivido, ¿no?, con lo que se ha visto, con lo que se ha oído, con lo que se ha tocado. Parece a veces, cuando se utilizan esos verbos en el comienzo de estos versículos, ¿no?, de este texto que estamos reflexionando, parece que nos evoca un poco también la imagen de Tomás, ¿no?, que en sus dudas necesitaba palpar, necesitaba hacer uso de los sentidos, ¿no?, para de alguna manera hacer suya esa experiencia de la resurrección, ¿no? Creo que de alguna manera el texto comienza un poco así, ¿no?
haciendo referencia a estas cuestiones palpables, ¿no? A esas cuestiones que nos evocan y que nos llaman a la experiencia de Jesús. Y también me parece muy interesante en esos primeros 4 versículos, no solo ese enfoque de lo que hemos visto, oído, os anunciamos, lo que hemos experimentado, sino también ese enfoque que dice que os escribimos esto para que vuestro gozo, vuestra alegría, vuestra plenitud, ¿no?, a la hora de vivir el Evangelio sea completa, ¿no?, sea cumplida. Y a veces me parece muy interesante recobrar este a priori de Juan, ¿no?, a la hora de escribir este texto, porque me da la sensación que muchas veces vivimos nuestra vida cristiana y a veces el gozo, la alegría, el disfrute del camino parece que se pierde por el camino, valga la redundancia, por diferentes cuestiones, ¿no?, que suelen suceder en este caminar. Y a veces perdemos ese gozo. Y tengo serias dudas de que se pueda seguir nada en la vida que no te produzca alegría y gozo y bienestar en la vida. Y tengo serias dudas de que sea atractivo ni emocionante para nadie seguir nada que no produzca alegría, felicidad y bienestar en sus propias vidas, ¿no? Y creo que haríamos bien de recobrar, ¿no?, esa buena intención, ¿no?, de Juan a la hora de plantear esta carta, ¿no?, de buscar el gozo, la alegría, ¿no?, el bienestar, la felicidad, incluso en medio de las dificultades. Porque en esta carta, en este texto, ¿no?, que vamos a reflexionar, no está exento de plantear problemas. De hecho, Juan escribe todo esto muy probablemente por diferentes problemas que están sucediendo en las comunidades joánicas, ¿no? No voy a extenderme mucho en estas cuestiones, primero porque son largas y segundo porque tampoco está todo tan claro como a veces parece, ¿vale? Cada estudioso y cada exégeta pues aporta diferentes cuestiones. Lo que sí que parece claro es que algunos problemas había en esta comunidad, porque en esta carta nos encontraremos con frases como salieron de nosotros porque no eran de nosotros, que es una frase que me río un poco cuando la digo, porque curiosamente todo el mundo apela a esta frase cuando hay una división de iglesia, cuando hay divisiones de opinión y tal. Salieron de nosotros porque eran de nosotros, y nos quedamos tan anchos porque los malos eran aquellos, ¿no? Nosotros nos quedamos, somos los buenos, ¿no? Entonces, esto es una cosa que siempre ha sucedido en todas las comunidades, y cuando hay problemas, muchas veces, pues desde mi punto de vista, simplificando y reduciendo al máximo y utilizando mal la frase, ¿no?, pues justificamos este tipo de cosas, ¿no? La intención de Juan es plantear la reflexión en esa lucha que hay en la comunidad, en esa lucha por el relato que se plantea del Evangelio y que se plantea de la vida cristiana y del seguimiento de Jesús. Un seguimiento que ya lleva un recorrido, porque cuando se escriben estas cartas, igual que el Evangelio, pues son posteriores, ¿no?, a esos primeros evangelios y a las cartas que componen el Nuevo Testamento. Es decir, la Iglesia ya lleva un recorrido, ¿no?, cuando llega todas estas reflexiones. Y hay intensos debates, ¿no?, y hay diferentes maneras y propuestas de vivir ese Evangelio. Y de alguna manera, en esa intensidad con la que se viven las cosas cuando suceden estas cuestiones, Juan pues va a plantear argumentos y va a contrastar cosas, pero comienza con esa, de alguna manera, buena intención de que vuestro gozo sea cumplido. Y me parece que no sobra, porque las buenas intenciones muchas veces realmente son las que marcan después el camino que se pueda recorrer, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Las intenciones a veces son las que marcan las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Por lo tanto, quería señalar, ¿no?, este punto a la hora de empezar a reflexionar. Os pongo ahí esa imagen un poco bucólica, ¿no?, de un camino que va como hacia la luz, porque en definitiva toda la carta va a ir girando en torno a esta idea de tener comunión con Dios, de tener comunión con Dios. Y si pasamos la diapositiva, pues os he puesto esa imagen, yo creo que icónica, y seguro que la habéis visto, ¿no?, y que en definitiva nos evoca ese deseo de comunión con Dios, y se ha escrito mucho y no voy a repetirme ni a decir demasiadas cosas, porque seguro que conocéis
toda esa reflexión detrás, ¿verdad? Pero representa de alguna manera, aunque no está la imagen entera, solamente está justo los dedos de la imagen que representa a Dios con la imagen que representa al ser humano, intentando tocarse, pero no llegan, ¿no? Curiosamente, las grietas que han aparecido en la pared, ¿no? Pues a veces también ayudan a poner más salsa en la comida, ¿no? Que se nos plantea aquí, ¿no? En la imagen que se nos plantea. La verdad es que a mí siempre me ha gustado esta imagen por todo lo que comporta, pero expresa muy bien ese deseo de tener comunión con Dios, que muchas veces el ser humano siente, ¿no? De acercarse a Dios, y las dificultades que eso representa. Y obviamente podría hacer referencia a teólogos y a expresiones doctrinales, pero sabéis que me gustan más las imágenes y las metáforas porque cobran vida por sí mismas y permiten la reflexión personal mucho mejor que a veces que las definiciones doctrinales, ¿no? Y creo que lo que quería señalar con esta imagen es ese intento, ¿no? Ese intento de alguna manera que todos tenemos o que se ha tenido a lo largo de la historia por parte de la humanidad de tener comunión con Dios, aunque no siempre es fácil encontrar ese momento y esa posibilidad de comunión, y desde luego muchas veces se establecen caminos que pueden generar o vida o muerte, y me parece que estas dicotomías también están muy presentes en el Evangelio de Juan y también en sus cartas. Y de alguna manera también nos ayudan a reflexionar en ese camino que podemos plantear de tener comunión con Dios. De hecho, lo planteo así porque, en definitiva, esto es lo que dice Juan, ¿no? En esa segunda parte del texto. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que esto de decir que tenemos comunión con él era importante para la comunidad de Juan. Todos los que formaban esa comunidad querían tener comunión con Dios. Deseaban tener esa comunión con Dios. Aunque en los términos en que lo plantea Juan, parece ser, ¿no?, cuando se habla en estos términos, pues parece que estar contrastando los argumentos de esos grupos, ¿no?, o de ese grupo que genera conflicto, problema y división en la comunidad, ¿no? Porque a lo mejor sí que se planteaba esa comunión en otros términos o la entendían de otra manera otras personas en la comunidad, ¿no? Por eso, para Juan era importante decir que tenemos comunión con él, pero no podemos decir que no haya tinieblas en nosotros. Y para Juan era importante en esa controversia hacer ese matiz. Probablemente porque en el otro lado ese matiz era justo lo contrario. Probablemente por eso. Y me parece también interesante esa perspectiva que poquito a poco va abriendo la carta en la reflexión de nuestra propia comunión con Dios, ¿no? Ciertamente la comunión con Dios es algo mucho más grande de lo que podemos llegar a reflexionar y expresar en una pequeña predicación como esta, pero desde luego es el anhelo que todos tenemos, ¿no? Y se plantea desde la comunión con el Dios de luz, con el Dios de luz. Dios es luz. Y otra vez, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? ¿Cómo te planteas, ¿no?, definir a Dios? Entonces Juan plantea tener comunión con la luz. Si vamos a su Evangelio, dice que Él es la luz verdadera que ha de venir a este mundo y que ilumina a todo hombre. Y esa luz verdadera en el Evangelio de Juan se plantea y se enfoca hacia Jesús. Esa luz de Dios se encamina hacia Jesús, ¿no? Pero también dice el Evangelio de Juan, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. He querido coger este texto por 2 razones. Una, para bajar un poco a tierra eso de que Dios es luz, que como digo, la imagen va mucho más allá y es inagotable. Pero en el Evangelio y con la cosmovisión de Juan, en el planteamiento de Juan, también Jesús es la luz. Y en el Evangelio de Juan es yo soy la luz. Es Jesús quien
quien se apropian también de esa imagen de la luz. Obviamente la unión es muy fácil de hacer, ¿verdad? Dios es luz, Jesús es luz, ¿no? Os está intentando hacer ver que es la misma cosa. Y con respecto a la luz, también dice que quien tenga la luz, dice el Evangelio, tendrá la vida. Por lo tanto, en esa metáfora, que es inacabable y que todos podemos matizar y rellenar de muchas maneras, el Evangelio nos llama a Jesús y el Evangelio habla de vida, aunque en una amplitud que nosotros no podemos llegar a matizar aquí ahora, ¿no? Pero desde luego va en estas dos direcciones, ¿no? Jesús y la propuesta de vida. Es decir, que la propuesta de Dios es Jesús y la vida con mayúscula. La vida abundante, como también dirá el Evangelio de Juan, ¿no? Así que me gusta empezar a la reflexión señalando esto que podría llegar a ser obvio. Pero también dice el texto, y eso es una de las partes que a mí me parecen interesante, por eso hablo de iluminación, que donde está la luz no hay tinieblas. Y es curioso porque el Evangelio habla y hace esta dicotomía en numerosas ocasiones. No vamos a entrar en por qué el Evangelio recoge estas imágenes y de dónde las recoge y por qué las usa. Solamente me voy a quedar en algo muy práctico, ¿no? Porque Juan lo que habla es de esto, ¿no? De andar en la luz o de andar en las tinieblas, ¿no? Y que una cosa tiene que ver con tener comunión con Dios, que después también dirá con los hermanos, con las personas, ¿no? O no tenerla. Y creo que a veces me da la sensación que incluso a nosotros nos cuesta entender que puede haber impedimentos, que puede haber fuentes de oscuridad que no nos ayuden a caminar en esa luz. O traducido con lo que voy diciendo, ¿no? Que nos ayuden a caminar en ese Jesús que es luz y en esa vida que propone que es luz. Entonces parece como que si hubiera, en vez de destellos de luz, destellos de oscuridad que muchas veces nos impiden apropiarnos, ¿no?, de esa vida abundante que se nos propone en Jesús. ¿Y por qué señalo esto? Porque en los tiempos que corren señalar que hay, permitidme la expresión, puntos de oscuridad, ya ni siquiera quiero decir somos todo oscuridad, no, puntos de oscuridad de nuestra vida, cuesta mucho de reconocer. Cuesta de reconocer que quizás nuestro camino muchas veces no va en esa dirección, no estamos buscando intencionalmente esa luz, ¿no? Y siempre me enseñaron en mi iglesia, y siempre lo he tenido muy presente, cuando antes de la predicación era inexcusable no orar, o sea, se oraba siempre antes de las predicaciones en los cultos. Y la persona que oraba decía que el Espíritu Santo ilumine en nuestros corazones la palabra de Dios, ¿no? Que es una doctrina que se llama la iluminación, ¿no? Que no voy a entrar en ello, porque es muy, muy complicada también a veces, ¿eh? Pero me gustaba esa imagen de la iluminación, Creo que a veces necesitamos recobrar esa idea de iluminación. Necesitamos el referente de Jesús y el referente de la vida abundante, y ahora hablaremos en cómo podríamos gestionar todo eso, ¿no? Pero necesitamos ese referente al mismo tiempo que reconocer humildemente que muchas veces en nosotros hay destellos de oscuridad, ¿no?, que nos impiden ese caminar en la luz. Por lo tanto, muchas veces me parece que se nos plantea, y por lo menos en esta primera parte de la carta, esta tendencia que tenemos hacia el autoengaño, que muchas veces creo que todos humildemente tenemos que reconocer. Porque eso es lo que dice literalmente el texto. Si decimos esto, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Nos engañamos a nosotros mismos. Y vuelvo con esta idea, porque muchas veces me parece que nos falta esa humildad para reconocer que muchas veces nos equivocamos, nos desenfocamos, o que los destellos de oscuridad cobran más importancia que los destellos de luz en nuestra propia vida. Y necesitamos el suficiente espejo delante para que alguien nos ilumine y nos haga ver
esta realidad. Fijaos que estoy siendo cauteloso, estoy hablando mucho de Dios y de Jesús, no estoy hablando tanto de la Iglesia y del pecado, porque después todo el mundo quiere iluminarte, ¿sabéis? Con esto de la iluminación. Todo el mundo quiere iluminarte. Y es que hay muchos iluminados en los caminos de Dios. Entonces, estoy siendo prudente con esto y con este comentario yo creo que todos me pilláis, ¿verdad? Porque la luz es Dios y la luz es Jesús. Y la luz es la propuesta de vida que Él nos ofrece. Con todas las dificultades que eso nos pueda ocasionar, con todas las luchas que nos pueda ocasionar, pero es insustituible esa propuesta y nadie se la puede apropiar. Nadie se la puede apropiar. Aunque parezca una obviedad, yo creo que en los tiempos que corren, para mí ya no son obviedades. Vivimos en los tiempos donde necesitamos recordar las obviedades. Ni la Iglesia se puede apropiar lo que es la luz, ni la iluminación, y por lo contraste lo que es el pecado, lo que es la oscuridad, ni ningún iluminado lo puede hacer. Lo que sí que debemos de recobrar es, tanto en el ámbito individual como en el ámbito comunitario, la honestidad y la humildad suficiente para contrastarnos con esa vida que se nos ofrece y dar nuestros pasos, después diré, desde la gracia y desde la libertad, ¿no? Por lo tanto, la primera cuestión es que sí, claro que necesitamos y deberíamos de buscar esta iluminación. No sé por qué, o a lo mejor tengo alguna idea, de por qué las propuestas de meditación orientales tienen tanto éxito en un grupo de nuestra sociedad, en una parte de nuestra sociedad. Y no voy a defender yo según qué cuestiones, ni tampoco las voy a ensalzar. Soy un fan de la meditación y la practico, pero la meditación tiene mucho con mirarse a uno mismo, buscarse esos puntos de oscuridad, buscar esa humildad y ese reconocimiento personal que te lleve a generar cambios como persona. Hay puntos fuertes y flacos en todo en la vida, ¿eh? Yo siempre digo que la meditación está genial, pero que después si se queda solo en eso, yo no soy del individualismo, sino de la comunidad, ¿verdad? Y que la comunidad es también importante. Pero ahí lo dejo, ¿no? ¿Cuánta necesidad hay también en el hecho de estar con nosotros mismos, buscar esa luz y hacerla nuestra? Y no solamente hablo de meditación, hablo de reflexión, hablo de cultivar una mente crítica con las cosas que nos llegan de los supuestos iluminados que hoy siempre tenemos, incluso de las propias comunidades que pueden estar o no en línea con esa luz. Por lo tanto, sí que creo que necesitamos la meditación y cuando hablo de eso no hablo de solamente esa meditación interior, etcétera, etcétera, sino de reflexión, de capacidad crítica, de saber apropiarnos y hacer relevante para nosotros el mensaje de Dios y apropiarnos esa luz cada uno de nosotros, ¿no? Como no me quiero extender demasiado, quiero ir a una última idea. Y es esta, si queréis pasar la diapositiva, no solo la necesidad de luz, sino la necesidad de transformación, ¿no? Yo creo que esta metáfora la habéis visto, eso es una foto real, pero habéis oído hablar de la metáfora, ¿no?, de la crisálida que se convierte en mariposa, ¿no? La transformación. Y a mí me parece que esta también es una idea que va unida a la anterior y que necesitamos traer otra vez a nuestra realidad, ¿no? Y es que seguimos a Jesús para andar como Jesús anduvo. Seguimos a Jesús para andar como Jesús anduvo. Eso no es que bueno, seguro que os suena el texto, ese versículo. Saldrá unos versiculitos más adelante del texto que hemos leído, 3 o 4 versículos más adelante está ¿verdad? Ese propósito de que dice que el que permanece en mí debe andar como él anduvo. Claro, andar como él anduvo, debe andar como él anduvo, evoca cambio, evoca transformación, evoca que algo no había y que ha de haber. Y si la iluminación podía ser un medio
que os estaba diciendo y os hacía referencia, ¿no?, a haceros pensar en ese medio, la transformación es ese fin. Es ese fin que se nos propone en los textos joánicos, ¿no? La transformación es ese fin. La transformación para andar como Jesús anduvo. Y otra vez, en el contexto del Evangelio, se nos va a hacer referencia a dificultades que llama pecado, ¿verdad? Que, otra vez, palabras difíciles de decir hoy en día en un púlpito porque tienen unas connotaciones añadidas a lo largo de la historia que difícilmente podemos desenredar, ¿verdad? Pero que tiene mucho que ver con esos destellos de oscuridad, con todos esos impedimentos que ponemos y que nos ponemos todos, ¿no?, muchas veces a la hora de hacer verdad en la propuesta de vida en Jesús en nosotros y en las personas que nos rodean, ¿no? Por lo tanto, en el Evangelio se nos propone transformación. Y otra vez, hay que evidenciar lo que a veces es sencillo y deberíamos de dar por asumidos, ¿no? A mí hay una cosa que me tira para atrás en la Iglesia, pero que, bueno, nos tira, puedo hablar en plural, no de esta Iglesia, hablo de la Iglesia, y es la cantidad de personas que se confiesan cristianas, pero que tú las ves hoy y las ves dentro de 10 años y no les veo ningún cambio de nada, ¿no? Y, sinceramente, si como personas no buscamos, ya no lo voy a decir ni en términos cristianos, ser mejores personas, entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Permitidme que la propuesta de Dios hacia la Iglesia no es que seamos mejores personas, sino que andemos como Jesús anduvo, si queréis, ¿no? Dotamos de significado esa frase de ser mejores personas con la propuesta de vida de Dios en Jesús, ¿no? Y no hablo de reino, porque en Juan el reino sale 5 veces en el Evangelio, ni nada que ver con las 25 o 30 veces que salen los sinópticos por sinóptico, ¿no? El concepto de reino en Juan es muy diferente, por eso no estoy hablando del reinado ni del reino, ¿no?, sino en todo caso de la experiencia de Dios y cómo eso se traduce a la vida, por intentar de hacer un poco de justicia a la teología de Juan, que creo que por mucho que quiera una predicación no es posible hacer, Pero en ese otro marco, ¿no?, en el que Juan se expresa, se nos evoca y se nos llama la transformación, de tal manera que si no hay transformación, entonces mi pregunta es, ¿entonces qué hacemos? ¿No? Si no buscamos eso, entonces ¿qué hacemos? Porque hay otras propuestas de vida que tampoco están tan mal, pero la propuesta cristiana es una propuesta que toca y que mira y que pide transformación en nuestras vidas, ¿no? Transformación. Eso sí, quiero matizar, desde la gracia y desde el perdón, porque en estos versículos a Jesús se le nombra como el abogado. No voy a entrar con la terminología jurídica, pero cuando se necesita un abogado, ¿por qué es? Porque hay alguien que está en una situación de juicio y de probable condena. Es cierto que aquí hay términos y entendimientos que a nosotros se nos escapan, ¿no?, en nuestra manera de entender la vida en el siglo XXI, pero el hecho de que se nos proponga a Jesús como abogado, de alguna manera es que si nos pusiéramos en el ejemplo, ¿no?, de un juicio, si el andar como Jesús anduvo fuera realmente lo que se enjuiciara en nuestra vida, a ver si andamos o no andamos como Jesús, pues no sé si saldría condena o absolución, ¿verdad? Pero si te preocupa mucho que salga condena, que seguramente es lo más probable, ¿verdad?, por esos destellos de oscuridad que muchas veces hay, que estamos siempre rondando y que tenemos que trabajar para transformar, etcétera, etcétera. Pero Juan se encarga de decir, abogado tenemos, ¿no? Porque ese camino de transformación no es un camino desde el juicio encaminado a la condena, sino encaminado a la absolución. Y me parece muy interesante esa perspectiva, porque es liberadora y nos permite vivir realmente con gozo nuestra experiencia de transformación y también nuestros fracasos cuando nos reconocemos en esa iluminación, meditación, reflexión y transformación que tenemos esos destellos de oscuridad dentro de nosotros, ¿no?
Cuando uno se da cuenta de que no anda como Jesús anduvo, cuando uno se da cuenta que muchas veces necesita cambiar la marcha y dejar de ir en piloto automático y trabajar activamente su vida cristiana para que realmente sea significativa y relevante, cuando uno se da cuenta que esos destellos de oscuridad están ahí mucho más de lo que nos gustaría, entonces podemos caer en culparnos y condenarnos nosotros mismos. Sin embargo, no hay condena en Jesús. Abogado tenemos para con el Padre. Por lo tanto, se nos propone una transformación desde el perdón, desde la gracia, desde sabernos aceptados tal y como somos, con todos esos destellos de oscuridad en nuestras vidas. Cambia mucho, ¿no?, lo que decía al principio de la comunión con Dios. Porque si te planteas esa comunión desde el examen, donde todo eso malo sale y tú mismo y los demás te condenan, difícil tener gozo y alegría, ¿no? Pero si te lo planteas como un ejercicio activo que no podemos evadir, donde no nos podemos autoengañar, sino que tenemos que dotarnos de toda la humildad necesaria para caminar en ese camino de Jesús y de su propuesta, pero hacerlo desde la tranquilidad y la paz, desde la verdadera comunión, porque abogado tenemos para con el Padre. Por lo tanto, me gustaría hacer este primer planteamiento de la carta de Juan, que seguro que vamos a ir avanzando en estas próximas semanas en su reflexión. Y ha habido algún aspecto que me hubiera gustado señalar y que señalaremos en las próximas predicaciones, porque esta propuesta de vida no solamente es personal, individual, sino que también tiene que ver con las relaciones fraternales en la comunidad, ¿no? Y aquí ya en estos primeros versículos Juan lo ha dejado ir, pero yo lo he obviado porque si no, no acabaría la predicación, ¿vale? Pero llegará en las próximas. Así que os dejo ahí con la incógnita de cómo proseguirá el Evangelio y cómo llegarán, ¿no?, esos conflictos, a evidenciarse esos conflictos, ¿no?, que Juan intenta de alguna manera de argumentar y de encaminar desde el seguimiento de Jesús, desde ese encuentro con la luz de Dios que es Jesús. Así que Dios bendiga su palabra, que nos ilumine en nuestro caminar, que recobremos ese ánimo de seguir creciendo, de ser ese ejemplo de propuesta de vida para nosotros mismos y también para las personas que nos rodean.